La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Desde cabina de radio estamos transmitiendo todos los días este programa Fe sin Barreras. Un saludo muy cordial, muy especial, con mucho amor a todos mis hermanas y hermanos que se encuentran en diferentes lugares de todos los Estados Unidos. Todos los Estados Unidos tenemos diferentes hermanos y hermanas que nos escuchan en Kansas City, en Texas, en California, en Arizona. Le doy gracias a Dios yo, porque en verdad es obra de Dios. Por eso yo he estado pidiendo al pueblo de oración, que los que oran en la mañana, que Dios oramos a que Dios nos abra puertas en los corazones de hombres y mujeres que están en diferentes lugares del mundo, y Dios abra puertas de los hogares donde el evangelio del reino no ha llegado, porque el evangelio del reino es lo que marca la diferencia. El principio de lo que es el plan de Dios. Vemos cómo hay tanto que hablar de lo que vino a mi corazón ahorita, que quiero abarcar todo con pocas palabras, pero es mejor digerir despacio lo que queremos exponer, para que aquel que está dispuesto a abrir su corazón y sobre todo tener la certeza que la palabra es inspirada por Dios, y que afortunadamente tenemos el privilegio de que la obra que Dios hizo en nosotros, por gracia, nosotros ahora somos salvos por medio de la fe. Y ese tema de la gracia, el tema de la fe, el tema del amor, haz de cuenta que eso no se puede separar, eso va junto. Pero tanto la fe que viene por el oír y el oír la palabra. La palabra es el verbo, es Jesús, es el amor. Pero también Él es la gracia. Él es la gracia de la que nosotros nos salvó. Entonces, vemos que prácticamente son cosas que pertenecen a la dimensión espiritual. Entonces nosotros hemos hecho muchas doctrinas que no encajan con la realidad de lo que es el reino de Dios. Pero el reino de Dios es real. Y yo te estoy invitando ahorita a que veamos cómo Jesús exponía a la comunidad que lo seguía cuando él estuvo en la tierra, y de una manera alegórica hacía entender de una manera que la gente entendiera
preparándolos a ellos para que en el futuro ellos supieran que esa es la voluntad de Jesús. Si vemos en Juan 15, versículo 11, va a encontrar un versículo que dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, si analizamos o escudriñamos esto, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo, ese para es importantísimo, siempre subrayarlo, siempre tenerlo muy en cuenta, porque tiene un mensaje cada pero, te resalta algo. Para que mi gozo, o sea, lo anterior que estuvo hablando en el capítulo 15, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. O sea, y ahora, ¿qué habló? Si no sabemos qué habló, entonces ¿cómo el gozo de Jesús va a estar en cada uno de nosotros? Bueno, todos los programas yo uso un versículo que es 2 de Timoteo, 2 de Corintios, Señor Jesús. La palabra nos enseña ahí en Colosenses, vamos a leerlo, es más, porque si no lo leemos, vamos a tener el problema fundamental de que no se va. Aleluya. Sí, 2 de Corintios 5:17. Yo siempre hablo de él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo uso este versículo como punto de partida para comprender y entender en este momento que ya los que somos salvos tenemos ahora que aplicar conforme el plan de Dios lo aplica para nosotros, la palabra de Dios. En este tiempo, cuando Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, aquí estaba hablando Jesús, obviamente, cuando Él estaba aquí en la tierra. Aún Él no había muerto, no había resucitado, no se había ido al cielo, no había descendido el Espíritu Santo. Pero sin embargo era un conocimiento que los seguidores, los más cercanos a Él, entendieran, para que cuando el Espíritu Santo descendiera y cayera en sus corazones, pudiera la revelación de esto que Él hablaba se cumpliese, o sea, se manifestase. O sea, en el tiempo que Jesús hablaba, las personas lo captaban sensorialmente, pero no espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenían el privilegio de tener la sabiduría celestial o la sabiduría espiritual, el entendimiento espiritual. Porque el que no tiene al Espíritu Santo no puede entender las cosas de Dios. Solamente el que tiene. Ahora, perdónenme. Las personas que tienen el Espíritu Santo pueden creer las cosas de la palabra de Dios. Y las pueden creer y las entienden. Pero el hombre que no tiene el Espíritu Santo no puede entender las cosas espirituales. Y es así como vemos
y lo comparto para que te des cuenta de una revelación, cómo Jesús preparó el terreno para cuando el Espíritu Santo descendiera y viniese. Ahora, nosotros no estamos en ese plano. Nosotros no anduvimos caminando con Jesús en ese tiempo. Unos nacimos mucho después. Yo, por ejemplo, puedo decir, hay gente que tiene 100 años, 80, 70, 60, 50, 30. O sea, hace 100 años que nació, hace 50 años que nació, hace 40 años que nació. Y Jesús hace 2000 años que Él vino y se fue. Se fue al cielo. Está sentado a la diestra del Padre, pero a la vez, siendo Dios omnipotente, está en usted y está en mí. Ahora, estamos conscientes que esta escritura ahora la debemos de aplicar con el conocimiento espiritual y con la revelación espiritual, con el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a que nosotros le demos el sí. Quiere decir la aprobación, el estar de acuerdo con Dios, ¿sí? Porque si yo creo, para el que cree en lo que Él dice, todo le es posible. Y dice, yo soy la vid, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y vosotros tenemos que saber que se está identificando en la posición correcta. Yo soy el que produzco. ¿Qué produce una vid? Uvas. O podríamos decir vino. ¿Sí? Produce vino. ¿Por qué? Porque es el fruto de la vid, el fruto de la uva. Pero el labrador de esa vid, el que cuida que esa vid sea perfecta, es el Padre. Estoy hablando de esto por el versículo 11. Y mi gozo está en vosotros. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. No es opcional que el gozo de Dios no esté en nosotros. Es un plan de Dios que el gozo ahora gobierne en nosotros. ¿Qué gobernaba en nosotros cuando estábamos separados de Dios, cuando no éramos hijos de Dios? La incertidumbre, el miedo y toda la naturaleza del Dios de este mundo, ¿no? Ahora nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un ADN, una manera de vivir diferente, totalmente diferente, que lo hemos hecho más religión que realidad. ¿Por qué? Porque nos trajeron doctrinas que no eran de Dios, doctrinas de demonios, dice la Biblia. Pero retomando lo que es el sistema del reino de Dios aquí en la tierra, pues es de reyes. ¿Por qué? Porque el Señor estableció para nosotros para que el gozo esté en vosotros. Y yo me preguntaba cuando me daba cuenta de este tipo de versículos, y luego me veía yo en un espejo y decía, a ver Eduardo, ¿está el gozo en ti? Me preguntaba yo mismo. Y pues sin máscara, o sea, hablando sinceramente, ¿no? Y me daba cuenta que no, el gozo era temporal. El gozo a veces sí, a veces no. Y eso me llevó a mí a darme cuenta el vivir en la carne. Pero, oye, Eduardo, pero si tú eres salvo, tienes a Cristo. Sí, pero la Biblia dice que el que anda en la carne, sí, no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque está escrito que debemos nosotros, los que somos salvos, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Entonces, andar en el Espíritu es un sistema que pertenece al reino de Dios.
O sea, ahora es el Espíritu de Dios en nosotros y nosotros en Él, aquí adentro. Y aquí adentro se va desarrollando, en el interior de nosotros se va desarrollando esa persona que nació de nuevo. Ese que leímos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Y por qué soy siempre perseverante en eso? Porque estoy despertando una generación que viva lo que Dios quiere que vivamos. Pero yo no puedo obligar a nadie a hacerlo. Y nadie, escúcheme bien, nadie va a poder hacer nada en la carne. Porque todo lo que es el reino de Dios es un reino espiritual. Para empezar, el mismo Dios es espíritu. Y tú y yo nacimos de Él, de un espíritu. En Primera de Pedro dice que nosotros nacimos de una simiente incorruptible. O sea que no se puede alterar. Y es ahí donde radica una gran bendición de nosotros. De que nacimos de un Dios perfecto. Un Dios santo. Por eso Dios nos llama a un estilo de vida de vivir en el Espíritu. Y los que andan en la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Ahora, sabemos que vivimos en un cuerpo, pero tenemos un alma que cada vez que estamos en Fe Sin Barreras, estamos renovando el alma, que es la voluntad, inteligencia, deseos, emociones, se renuevan con la palabra de Dios para tener la mentalidad de Cristo activa. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo en el Espíritu. Pero ahora necesitamos conectar la mente física con la mente espiritual. O sea, que haya un acuerdo. ¿Sí? La voluntad de Dios en mi voluntad, en mi inteligencia, en mis deseos, en mis emociones. Para que yo tenga la mentalidad perfecta conforme Dios piensa. ¿Sí? Conforme a la voluntad de Dios, conforme a la inteligencia de Dios y los deseos de Dios. Y de esa manera ya tengo una mentalidad que dentro de mi espíritu se regocija porque está de acuerdo con esa mentalidad. Y puedo ver ahora cómo Jesús les hablaba diciéndole que el Padre y mi Padre es el labrador, como diciendo, yo soy el que produce, pero para que nosotros nos demos cuenta, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Y quién es el pámpano? El que está conectado a la vid. ¿Sí? El pámpano es el que da fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, el pámpano tiene una función. Debe de llevar fruto, debe de dar fruto. Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea, el Padre Celestial, ¿sí?, obra en nosotros perfeccionándonos cuando damos fruto para que lleve más fruto. Aleluya. Esto es 100%, tienes que andar en el Espíritu para entender esto, porque lo puedes entender en lo natural, pero en lo espiritual hay algo, un no sé qué, que no sé cómo explicarlo, pero sé que te hace ver el plan, el proyecto, mentalmente hablando. Estábamos hablando en uno de los servicios en la iglesia, el poder de la imaginación, y vemos, vino a mí a hablar sobre cómo una persona que pinta en óleo, de esos hombres muy profesionales para pintar esas pinturas que realmente son muy valiosas en el mundo del arte, y pintan con una pasión y con unos detalles. Pero dices tú, ¿cómo le hacen? Es que están viendo en su alma, en su mente, están viendo lo que están pintando.
O sea, antes de hacerlo físicamente, ya existe en su cabeza, en su interior, en su imaginación. Llámale como quieras llamarle, allá ya existe esa imagen y simplemente la estás trasladando de la dimensión mental al ¿cómo se llama? Al cuadro, ¿no? Donde está pintando. Aquí vemos algo. Cuando Dios revela algo del Espíritu de Dios que nos muestra, nosotros lo trasladamos, ¿sí? Todo es revelado por el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo nos hace ver con los ojos espirituales lo que Dios dice, nosotros lo podemos realizar. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo en mí. Por eso ese es el creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y el que lleva fruto, dice, mi Padre lo va a limpiar. Tú no podrías llevar fruto si no estás bien puesto como lo que viene siendo pámpano. Y estás fluyendo y produciendo un fruto, porque la sábila llega perfectamente a ti y tu función es que se generen esas uvas, ¿sí? Pero es la sábila que nutre al pámpano. O sea, prácticamente es Jesús mismo operando en nosotros y nosotros produciendo el fruto. Dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos limpios por la palabra que os he hablado. ¿A quién le dice que está limpio? Le dice a aquel que está conectado y está llevando fruto. Porque en el momento que tú das fruto, el Padre te limpia. Esto es algo de la dimensión espiritual, donde ya Jesús dice, vosotros ya estáis limpios, ¿sí? Permanece en mí. O sea, ahora está la sugerencia de Jesús. Hey, mantente ahí, no te desconectes. Pero está hablando de nuestra intimidad con Él, nuestra conexión con Él. Permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no podemos llevar fruto si no permanecen en mí. Aquí lo dice clarito, clarito, clarito. Así está. Permanecer en mí. Ahora vemos algo que Jesús nos está diciendo a nosotros. Si usted permanecer, vamos a ver el significado de permanecer. Aleluya. ¿Por qué les digo que es importante saber los significados? Porque nosotros tenemos que saber los significados. Aleluya, 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 aleluya. Bueno, vamos a ver la palabra permanecer. La palabra el significado de la palabra permanecer, porque es importante, y yo lo hago con propósito, porque muchas personas cristianas bien intencionadas, que son lindas, y no hayan cómo hacer que funcione el evangelio del reino. Son cosas tan pequeñas, pero son tan grandes en significado dentro del reino de Dios, como escudriñar.
Escudriñar te amplía la visión, así como cuando le haces al teléfono a la imagen y se ve más grande. Ay, puedes ver hasta la marca del refresco que está tomando y o sea, cuando ves una foto, ¿no? Sí. Esos que son muy informativos, a ver qué está tomando el hermano, ¿no? Y quiere ver, a ver hasta dónde, y amplía la foto al máximo, ¿no? Bueno, eso es al lado. Volviendo al tema fundamental, es escudriñar, es saber a fondo el significado de una palabra. Mantenerse sin mutación, sin cambio, en un mismo lugar, estado o calidad. Sin cambios, en un mismo lugar, estado o condición. Así que vemos que permanecer, dice, mantenerse sin mutación, en un mismo lugar, estado o calidad. Yo voy a utilizar dos. Una, el mismo lugar, o sea, siempre conectado con Cristo y su palabra. ¿Sí? Y la calidad. ¿Por qué? Porque esa calidad, ese estado es divino. Es una calidad que no pertenece al sistema del mundo. Permanecer en mí, dice. Permanecer en mí. Imagínate, es el creador del universo, nos está hablando y nos dice, permanece en mí. Y de repente la gente que todavía no le ha resplandecido el evangelio del reino, a mí me lo han dicho en mi cara. Y no lo digo para burlarme de ellos, o mucho menos, o no. Eso me habla y me dice la importancia de hacer estos programas. Vienen y me dicen, no sé si Dios me ama. Y ahí me doy cuenta de que ellos buscaron a Dios por el matrimonio, buscaron a Dios porque había problemas en el matrimonio, buscaron a Dios porque el hijo andaba en la droga, buscaron a Dios porque pues no como, nada más como el reparador del problema, ¿no? O el bombero, o el Santo Claus, o sea, no como lo que realmente es, la dimensión de lo que es un Dios maravilloso, un Dios que está vivo. Ahorita, en este momento, el Señor Jesucristo vive y está sentado a la diestra del Padre. Y le ha placido que usted y yo estemos sentados juntamente con Él. Tal vez usted en su cabeza no lo entiende, pero en su espíritu, cuando ya crees tú estás sentado con Él. Ahora, si tú analizas, el estar sentado es una posición de descanso. Yo no tengo que practicar 5 pasos para vivir en descanso. No. Es un estado. Así de sencillo. Yo he visto muchos que escriben libros del descanso. Es un estado el descanso. Pero para uno que reina, que vive en el espíritu, que es su estilo de vida. Tal vez para muchos esto que yo estoy hablando es muy no normal. Pues claro que no es normal. ¿Por qué? Porque no pertenece a la religión cristiana. Esto pertenece al reino de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Permanecer en mí es que no exista mutación, que no haya cambio. Estar ahí fijo. Dice, permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No puede llevar fruto por sí. Está hablando del fruto de Él. Los frutos de Él. ¿Tú recuerdas que una vez en la palabra vimos que decía, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí, pero Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre, apartados de mí, hacedores de maldad? Eran otros frutos. Y hay frutos.
sí, pero no son los frutos del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban conectados a la vid verdadera. Ellos eran amos y señores de su vida y hacían lo que ellos querían cuando ellos querían. No hay cosa más hermosa que ser guiados por el Espíritu Santo. Me recuerdo a un ministerio que su nombre de él es Demos Chacara, y usted lo puede buscar en Google, en buscadores. Demos Chacara y su amada esposa eran personas llenas del Espíritu Santo. Yo creo que esto fue en los 1925, por allá. Creo yo que por ahí, 1920. Demos Chacara, amigo de Kathy Kuhlman, de esa generación, de Oral Robert. Y Demos Chacara, Dios le dio una visión de hacer una organización de hombres y mujeres de negocios. Llevar el evangelio a hombres y mujeres de negocios. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres de negocios que creen que el Dios de ellos es el negocio. Pero cuando se les presenta a Cristo, las cosas se voltean. Primero es Cristo como el Dios de ellos, y posteriormente los negocios que Dios mismo prospera en ellos. A los que creen llevan fruto y los limpia Dios y dan más fruto. Bueno, Demos Chacara creó una fundación que hasta el día de hoy está activa. Se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Y a mí me tocó participar en reuniones de FINEC hace muchos años, hace más de 30 años yo creo. Y esos servicios eran para hombres de negocios. Normalmente lo hacían en un desayuno. ¿Y cómo empezó esto? Dice que estaba su esposa alabando a Dios y cayó en un éxtasis él, en el espíritu. Y él comenzó a ver, y Dios comenzó a tratar con él lo que Dios quería hacer a través de ellos. Y él era muy rico, muy rico. No quiero hablar de su historia. Compre la historia usted y léala. Y sucedió que ellos siguieron la instrucción del Espíritu Santo. Pero a mí lo que me impresionaba mucho, que de repente el Señor le decía a Demos Chacara que hiciera una campaña evangelística en tal parte. Oigan esto. Y él no era predicador, él no era músico, él no tenía una función de las que típicamente todas las aleluyas religiosos están peleando por esos puestos. No, él no. Él lo único que tenía era una comunión perfecta con el Espíritu Santo y su esposa. Aparte de eso, tenía mucho dinero. En aquellos años era muy próspero. Dios lo había prosperado de una manera impresionante. Bueno, no me quiero desviar para no agarrar mucho tiempo. Luego se me va el tiempo y me quedo con el deseo de haber explicado todo. Termino y fíjate, no llegué a donde iba. Porque el tema de hoy es: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y estoy hablando todo esto para que el gozo esté en ti. Pero no lo puedo hacer a solo que se te revele por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te revela a ti, ¿sí?, entonces vas a ver que todos los días va a ser posible que tú andes en gozo. Y resulta que este señor, este hermano, el Señor le hablaba, el Espíritu Santo le hablaba y le decía: quiero que hagas una campaña en tal lugar. ¿Y sabes qué hacía él?
oraban y entre los dos, la esposa y él, y decía, a ver, ¿qué evangelista traemos? ¿Qué evangelista traemos? No, pues tal evangelista. Ya Dios ponía en su corazón a una persona, un evangelista, ok. Y necesitamos un grupo de alabanza. ¿Qué grupo de alabanza? No, pues ya Dios les decía. Ya cuando ellos ya sabían todo, el lugar, el evangelista que tenía que venir, los músicos que deberían de estar, y luego contratar una agencia de publicidad para que promoviera uno de los pastores que quisiera colaborar para esa campaña, y que las almas que se salvaran de todo el lugar ahí, pues tuvieran una iglesia donde irse, para que tuvieran un seguimiento, ¿no? en la vida de la salvación de esas almas. Y comenzaban ellos a organizar, hablaban con el hermano, ¿sabes qué pasó esto? Dios nos dijo que hiciéramos esto, y son estas fechas las que tenemos, queremos saber si concuerda con tu corazón, ¿qué te parece si nos hablamos una semana más? Y a la semana volvían a hablar con el predicador, y ¿sabes qué? Sí, está ahí de acuerdo, Dios puso en mi corazón que vaya. O sea, todos eran guiados por el Espíritu Santo, todos. Y ok, vas a recibir por correo un cheque donde cubre tus vuelos de avión, tu hotel, tu comida y tu ofrenda. Vámonos. Así de sencillito, sencillito. Sacaba su chequera y paz. Igual a la música, paz. O sea, yo sé lo que se siente, sacar tu chequera y ¡tas! Tirarla en buena tierra, porque es el plan de Dios. Y surgió algo maravilloso en esos eventos, que a mí en lo personal me enseñó que el Espíritu Santo sigue siendo Dios, es Dios. ¿Y que ella dejó de hacer esas cosas? No, lo que pasa es que no hay hombres y mujeres que sean guiados de esa manera. ¿Tú crees que para que yo esté hablando de eso, estoy hablándolo por mi cuenta? Cállate. No, hombre, esto es porque el Espíritu Santo me está diciendo, hey, saca a mi pueblo de la ruina. No es posible que tú seas hijo de un Dios poderosísimo y andes como andes. Mira, un brujo, un hechicero, un satánico tiene poder. Vete tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Siendo nosotros hijos de Dios, ¿por qué no vivimos en la unción del poder de Dios? Por no estar conectados en la vid verdadera, por no estar fluyendo con la verdad que proviene de lo alto, por no ser guiados por el Espíritu Santo, porque no llevas fruto. Pero tú puedes en este día y decirle al Señor, Señor, perdóname. Quieres el gozo, pero no quieres dar fruto. No, tienes que llevar fruto, tienes que estar limpio. Tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en integridad. Shikima, minda kindirimo dromo kosoko. Sé que muchos van a ser rescatados por el Espíritu Santo. Va a estar tocando corazones y va a estar añadiendo. Y va a haber una cantidad de personas que ya están muy cansados de vivir una vida cristiana que no funciona. No funciona. Yo los he visto, los conozco. En persona, aquí localmente yo conozco a personas que están hasta acá de situaciones y saben qué tienen que hacer y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren. Pero puedes decir, yo lo voy a hacer. Dice la Escritura, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nada. Cuando Dios dice nada, es nada.
Podrás ir con tus fuerzas a trabajar, a mantenerte con tus fuerzas físicas, pero no puedes hacer nada dentro de lo que es del reino. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y lo echarán en el fuego y arderán. Si permaneces en mí, ahí viene lo rico y sabroso. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, sí es una condición. Fíjate, permanecer en Él es una cosa, y permanecer en su palabra es otra cosa. ¿Cuántas personas buscan el beneficio nada más de Él, pero no les interesa la palabra? ¿Por qué? Porque no la ejecutan. Por eso, si permaneces en mí y mis palabras, o sea, mi voluntad, mi inteligencia, mis deseos, mis emociones, mi mente, ¿sí?, permanece en vosotros, ¿sí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pide lo que queráis. No te lo está diciendo un rico de este mundo. Veamos el hombre que mandó pedir la cabeza de Juan el Bautista. Este hombre era un hombre muy rico, tenía un imperio. Y se enamoró de la esposa de su hermano. Y le quitó al hermano la esposa. Y la hija que tenía esa señora, ¿sí?, le bailaba en las fiestas. Y un día este hombre, en agradecimiento, le dijo: pídeme la mitad de mi reino y te lo doy, lo que tú quieras te doy. Y le dijo: quiero la cabeza de Juan. En menos de lo que tú te imaginas, le llevaron en una charola la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque lo tenía preso y lo tenía bajo su autoridad y lo tenía bajo su dominio, en su reino de ese hombre. Ahora, ese hombre no se compara en nada al reino de Dios, quien te está diciendo este día: si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pídeme lo que quieras. ¿Habrá algo imposible para Dios? Ja, ja, ja. Hay un deseo en un hombre que es un ministro en tu corazón. No pienses 2 veces, 3 veces, 4 veces. Si ya Dios puso en tu corazón, haz lo que Dios te está diciendo. Yo sé que Dios te dijo, pero no lo quiero decir al aire. ¿Por qué? Porque no, hay cosas que no puedes hablarlas. Esto es algo que te tienes que quedar con ellas. Y esto es una de ellas. Pero tú sabes, tú eres un ministro. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dice, fíjate bien, el versículo 8 del capítulo 15 de Juan dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión del reino de Dios? Hacer discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. El discípulo no sigue a un ministerio terrenal. Él sigue a Jesús. Yo les digo la verdad. Cuando Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque os dejaré el Consolador, el guía, el instructor. O sea, no hay riesgo dentro del reino de Dios. Es certeza, certeza, certeza.
cuando uno ya se ha formado como discípulo. ¿Por qué? Porque llevas fruto. Dice ahí, y seréis así mis discípulos. ¿Cómo sabes que alguien es discípulo? Lleva fruto, gana almas, ora por enfermos, es responsable en la visión que Dios dio. Aleluya. Ya menos nos acercamos. Ahora el versículo 9. Hermanos, esto es para leerlo el fin de semana. Todo un fin de semana. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La naturaleza de amor del Creador del universo. Dice, permanece en ese amor. Es lo más perfecto que puede haber. Es más, todo va a pasar, dice la Biblia, menos el amor. Pero el amor perfecto, el amor de Dios. No el amor que yo a veces estoy enseñando y la palabra es redarguye, la palabra te pone en tu lugar. Es lo que hace la palabra, te ubica. Y hay gente que tiene el orgullo activo y no quiere. Y vienen y me hablan aquí en privado y me dicen, usted no tiene amor. Digo, porque hablé de esto. Sí, pues arráncale la hoja a la Biblia. Les he dicho, arráncale la hoja. Si a ti no te gusta eso, quítaselo de tu Biblia y vive como tú quieras. Haz tu propia Biblia. Pero está escrito, mano. Nadie puede poner, nadie puede quitar. Yo he visto en mi caminar cómo ministros, por no ser guiados del Espíritu Santo, han pateado grandes personas. Y son ministros. Pero la culpa ha sido de que tú y yo, por nuestra cuenta, no escudriñamos las Escrituras y aprender a tomar lo bueno y dejar lo malo. Por eso es bien importante. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha enviado, así también como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, y permanecer en mi amor. Sí, otra condición, guardaréis mis mandamientos, permanecer en mi amor. Si guardares, es condición. Y esa condición tiene que estar siempre en mente. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, ya llegamos al principio. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado, o sea, todo lo que hablamos del capítulo 15, estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea cumplido. Si tú analizas el por qué permanecer en la palabra, es tener gozo. El gozo es una fuerza, es un poder. No está hablando de una alegría natural, está hablando de un gozo divino que nadie te lo puede quitar de tu interior. Por eso los visionarios, los que tienen una visión revelada por Dios en economía, en política, en negocios, en ministerios, como lo que Dios fulminó en nosotros, lo que Dios puso en nosotros, en nuestro corazón, saca a mi pueblo de la ruina. Es una ruina ser hijo de un Dios omnipotente y poderosísimo
y andar viviendo como los hijos del diablo. Esto no es religión, esto es poder. Pero necesitas tú practicar el poder. Hermana, hermano, que usted me está escuchando, vaya y lea el capítulo 15 de Juan. Léalo despacito en su casa. Agarra tus notas. Y gracias a Dios por la tecnología. Ahorita todos tenemos un teléfono inteligente, ¿sí? Y puedes investigar en varias versiones bíblicas un versículo bíblico. Por ejemplo, estas cosas se ha hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Igual que con sus preguntas sobre el homicidio estaba avergonzando al príncipe. Aleluya. ¿Qué hago aquí con este teléfono? Ahí está. Voy a darte este versículo. Juan 15. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Es el 11. Y te lo voy a dar en varias versiones para que te des cuenta de lo fácil que es que en un abrir y cerrar de ojo tú lo tienes en varias versiones. Ahí te va. Le digo todo esto, dice en la TLA, en la versión TLA. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. En otra versión dice eso. Todo esto que les dije, dijo Jesús, para que sean tan felices como yo. Imagínate la felicidad. Jesús quiere que tú tengas la felicidad de Él aquí en la tierra, ahorita. Y ahorita cualquier cosa, ¿sí?, sufre la gente. ¿Por qué? Porque vive fuera del sistema del reino de Dios. Hermano, hermana que me esté escuchando, amar a Dios sobre todas las cosas son mentiras que es difícil. Son mentiras que te va a hacer fanático. Son mentiras que te vas a hacer un religioso. Al contrario, vas a ser un practicante de la vida del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Vas a ser radical? ¿Vas a ser raro? Sí. ¿Por qué? Porque no vas a concordar con cualquiera. No vas a estar de acuerdo con los sobornos, no vas a estar de acuerdo con las mentiras, no vas a estar de acuerdo con lo que el sistema de este mundo de pecado quiere que hagan. Pero una cosa sí te digo, vas a dormir como bebé, te vas a levantar como campeón y vas a disfrutar cada día. Y Dios te va a usar porque vas a llevar fruto y vas a ser un discípulo. Pero fíjate lo que dice esta versión. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Aleluya. Otra versión dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, es igual prácticamente. Y voy a leerte otro. Les he dicho esto para que participen en mi alegría y la alegría de ustedes sea cumplida. Vámonos. Otra versión: os he dicho esto para que participes en mi alegría y vuestra alegría esté completa. Otra versión PDT: he dicho esto para que la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. O sea, que tengamos la misma alegría que Él. Lo dice de otra manera nada más. Pero aquí hay otra nueva traducción viviente. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Dios habla hoy: les hablo así para que se alegren conmigo y se alegren y su alegría sea completa. Pues prácticamente es un estilo de vida, hermano. Pero veamos las ideologías de las organizaciones. Es dolor, sufrimiento, pena. No, hermanos.
No, 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 no. Por favor, no. Léanlo hasta que llegue un momento donde el mismo Espíritu Santo te va a decir, esto te va a traer a ti una gran bendición. Y gloria a Dios. Aquí me mandó mi amada esposa en la versión TPT, la Pasión. Les cuento esto para que el gozo que yo experimento llene sus corazones de regocijo desbordante. TPT. Llene sus corazones. ¿Quién es el corazón? Es el hombre interior, el que está aquí adentro, el que tiene que tener una disciplina conforme Dios y su palabra. Si usted no tiene una iglesia de palabra y de espíritu y de fe, le pido que ore a Dios y le diga, Señor, necesito ese pastor, necesito ese lugar. Porque no puedes, una oveja no puede estar en su perfecto cuidado si no está dentro del redil. ¿Por qué cree que siempre la oveja cuando sale con un pastor? ¿Por qué cree? Porque tiene que ser cuidada la oveja. Es vulnerable en la dimensión espiritual a los daños. Por eso debes de estar en un lugar donde exista una visión clara. Y la visión de Radio Vital es la visión de la Iglesia Ejército de Amor, rescatar a multitudes. Pero no todos tienen una iglesia de palabra y de espíritu. Pon tu cuaderno, cómprate un cuaderno, buen cuaderno, cómprate una Biblia. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a hacer tus propias notas, tus estudios, y vas a desarrollar, y vas a ponerlo en práctica con tu cónyuge, con tu esposa, y de esa manera vas a tener cosas extraordinarias. La Amplificada dice, les he dicho estas cosas para que mi gozo y mi alegría estén en ustedes y para que su gozo sea completo, pleno, desbordante. Clarito, clarito, clarito. Ahorita estas dos versiones las voy a poner en el grupo de WhatsApp. Si usted no está en el grupo de WhatsApp de Radio Vital, pida que lo agreguen al grupo de WhatsApp para que de esa manera tú recibas notificaciones, recibas información somos una familia que queremos que siempre te estés alimentando. Te invitamos a que seas sabio y no pierdas más el tiempo. Es real, el cielo es real aquí en la tierra. Y el Rey del cielo, el Rey de reyes y el Señor de señores quiere que tú y yo vivamos el cielo aquí en la tierra. No seas de los que se quiere ir cuando se muera al cielo. No, Dios quiere al revés, que aquí vivamos el cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque con la naturaleza de Él se establezca aquí. Para los religiosos el gozo, no, pues a veces el gozo se tiene que ir, hermano, y pelean por eso. Pero aquí dicen que no, completos. Un saludo muy especial a Adelaida Mendoza, a mi hermana Sandra, a Sar Martínez. Un cordial saludo hasta Cananea, Sonora, México. A mis hermanos de Canadá, de Colombia, México, Estados Unidos. Un saludo a todos. El número a marcar para ser miembro del grupo de WhatsApp de Radio Vital, anótalo. +1 480 843 6502. Una vez más, +1 480 843 6502. Ese es el número a marcar. Y te invito a que escudriñes por tu cuenta lo que hoy escudriñamos. ¿Por qué? Porque Dios desea que tengamos un gozo completo, que esté desbordando de gozo. Oye, pero
Y cuando se presenten los problemas, ¿qué será más fuerte, los problemas o el gozo? Y ese es donde si permaneces en mí, dijo. Y ahí es donde muchos religiosos se van para atrás. ¿Por qué? Porque cuando tú permaneces en Él y sus palabras permanecen en vosotros, pídeme lo que quieras. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea, te espero el siguiente programa, no te lo pierdas, invita a alguien, compártelo. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.